Cierto que este relato del mecánico, quitándome todo temor a que Albertín me hubiera engañado, me enfrió de forma completamente natural respecto a mi amiga, y volvió menos interesante para mí la jornada que había pasado en Versalles. Creo, sin embargo, que las explicaciones del chófer, que declarando inocente a Albertín me la volvían más aburrida todavía, quizá no habrían bastado para calmarme tan deprisa. Dos granitos que durante unos días tuvo mi amiga en la frente tal vez lograron modificar aún mejor los sentimientos de mi corazón. Por fin estos se apartaron de ella hasta el punto de recordar su existencia solo cuando la veía por la singular confidencia que me hizo la doncella de Gilbert con la que me había encontrado por casualidad. Supe que, cuando yo iba todos los días a casa de Gilbert, ésta amaba a un joven al que veía mucho más que a mí. En aquella época tuve por un instante la sospecha, incluso había interrogado entonces a esa misma doncella, mas como sabía que yo estaba enamorada de Gilbert, lo había negado, jurando que Mademoiselle Swann nunca había visto a aquel joven. Pero ahora, sabiendo que mi amor estaba muerto hacía tanto tiempo, que desde hacía años ya había dejado todas sus cartas yo había dejado todas sus cartas sin respuestas, y quizá también porque ella ya no estaba al servicio de la muchacha, me contó espontáneamente de principio a fin el episodio amoroso del que no me había enterado. Esto le parecía de lo más natural. Recordando sus juramentos de entonces, pensé que ni ella había estado al corriente. Nada de esto, nada de eso. Era ella misma la que, por orden de Madame Swann, iba a avisar al joven en cuanto la que yo amaba estaba sola, la que yo amaba entonces. Pero por un instante me pregunté si mi amor de antaño estaba tan muerto como creía, porque aquel relato me resultó penoso. Como no creo que los celos puedan despertar un amor muerto, supuse que mi triste impresión fue debida, en parte al menos, a mi amor propio herido, porque varias personas a las que no quería y que en esa época e incluso algo más tarde, luego las cosas han cambiado mucho, afectaban conmigo una actitud despectiva, sabían perfectamente que, cuando estaba tan enamorado de Gilbert, ella me engañaba. Y esto me llevó incluso a preguntarme retrospectivamente si, en mi amor por Gilbert, no había habido una parte de amor propio, dado que ahora sufría tanto viendo que todas las horas de ternura que me habían hecho tan feliz eran conocidas como una verdadera engañifa de mi amiga a mis expensas por gentes a las que yo no quería. En todo caso, amor o amor propio, Gilbert estaba casi muerta dentro de mí, mas no del todo, y este enojo me impidió definitivamente preocuparme demasiado por Albertín, que ocupaba un espacio tan pequeño en mi corazón, lo cual no quita, volviendo a ella, tras un paréntesis tan largo, y a su excursión a Versalles, que las tarjetas postales de Versalles se puede tener el corazón así simultáneamente en vilo por dos celos cruzados que se refieran a dos personas distintas. Me daban una impresión algo desagradable cada vez que, cuando arreglaba mis papeles, mis ojos caían sobre ellas, y pensaba que si el mecánico no hubiera sido un buen hombre, la concordancia de su segundo relato con las postales de Albertín no habría significado gran cosa, pues ¿qué es lo primero que nos envían de Versalles sino el castillo y los Trianon? A menos que sea un refinado enamorado de determinada estatua quien escoja la postal, o algún imbécil que elija como vista la estación del tranvía de caballos o la estación de Chantiers. Mas no soy justo al decir un imbécil, pues no siempre uno de ellos compra postales de ese tipo al azar, por el simple interés de ir a Versalles. Durante 2 años, a las personas inteligentes y a los artistas les dio por decir que Siena, Venecia y Granada eran una lata, mientras exclamaban ante el menor ómnibus, ante cualquier vagón: «Mira qué bello». Luego ese gusto pasó, como los otros. No sé incluso si no se volvió al sacrílego que supone destruir los nobles vestigios del pasado. En todo caso, un vagón de primera dejó de ser considerado a priori más bello que San Marcos de Venecia. Cierto que se decía: la vida está aquí, volver al pasado es una cosa ficticia, pero sin sacar ninguna conclusión clara. Por si acaso, y pese a fiarme plenamente del chófer, y para que Albertín no pudiese dejarlo plantado sin que a él se atreviera
a negarlo por temor a pasar por espía, no volví a dejarla salir sin el refuerzo de André, cuando durante un tiempo me había bastado con el chofer. Entonces hasta la había dejado, cosa que luego ya no habría hecho, ausentarse durante 3 días sola con el chofer e ir a casa e ir casi hasta Valve. Tanto era lo que le gustaba rodar por la carretera sobre un simple chasis a gran velocidad. 3 días en los que estuve muy tranquilo, aunque la lluvia de postales enviadas por mi amiga no me hubiese llegado, debido al detestable funcionamiento de los correos bretones, buenos en verano, pero evidentemente desorganizados en invierno, sino 8 días después del regreso de Albertín y del chofer, tan valientes que la mañana misma de su vuelta reanudaron como si tal cosa su paseo cotidiano. Pero desde el incidente de Versalles yo había cambiado. Me encantaba que Albertín fuese hoy al Trocadero, a aquella matiné extraordinaria, pero me tranquilizaba sobre todo que fuese con un acompañante, André. Dejando estos pensamientos ahora que Albertín había salido, fui a asomarme un instante a la ventana. Hubo al principio un silencio donde el silbato del vendedor de tripas y la bocina del tranvía hicieron resonar el aire a diferentes octavas, como un afinador de pianos ciego. Luego, poco a poco, se diferenciaron los motivos entrecruzados, a los que se sumaban otros nuevos. También había otro silbato, reclamo de un vendedor del que nunca he sabido que vendía, silbato que era exactamente igual al de un tranvía y, como no lo arrastraba a la velocidad, hacía pensar en un solo tranvía, no dotado de movimiento o averiado, inmovilizado, que chillaba a breves intervalos como un animal moribundo. Y tenía la impresión de que si alguna vez debía abandonar aquel barrio aristocrático, a menos que fuese por otro verdaderamente popular, las calles y los bulevares del centro, donde la frutera, la pescadera, etc., estabilizadas en grandes casas de alimentación, harían inútiles los pregones de los vendedores que, por otra parte, no hubieran conseguido hacerse oír, me parecerían muy lúgubres, muy inhabitables, descantados de todas aquellas letanías de los pequeños oficios y de las ambulantes vituallas, privados de la orquesta que venía a encantarme desde por la mañana. Por la acera pasaba una mujer poco elegante, u obediente a una moda horrible, demasiado clara, con un abrigo saco de piel de cabra. Pero no era una mujer, era un chofer que, envuelto en su pelliza de cabra, iba a pie a su garaje. Saliendo a escape de los grandes hoteles, los botones alados de uniformes tornasolados corrían hacia las estaciones echados sobre el manillar de su bicicleta, en busca de los viajeros del tren de la mañana. El zumbido de un violín se debía unas veces al paso de un automóvil, otras a que yo no había puesto suficiente agua en mi hervidor eléctrico. En medio de la sinfonía detonaba un aire, pasado de moda, sustituyendo a la vendedora de caramelos que solía acompañar su canción con una carraca, el vendedor de juguetes a cuya flauta llevaba atado un monigote que hacía moverse en todos los sentidos, paseaba otros monigotes y, despreocupándose de la declamación ritual de Gregorio Magno, de la declamación reformada de Palestrina y de la declamación lírica de los modernos, entonaba a voz en grito, partidario rezagado de la pura melodía: venga, papás, venga, mamás, alegrad a vuestros hijitos, yo los hago, yo los vendo, y yo me jamo los cuartos, tralalá, lairo, tralalá, venga, niños. Unos pequeños italianos, tocados con una boina, no intentaban competir con aquel aria vivace, y ofrecían estatuillas sin decir nada. Mientras tanto, un pequeño pífano obligaba al vendedor de juguetes a alejarse y a cantar más confusamente aquel presto allons les papás, allons les mamás. Era el pequeño pífano uno de aquellos dragones que oía yo en Donciers por la mañana. ¿Era el pequeño pífano uno de aquellos dragones que oía yo en Donciers por la mañana? No, porque lo que seguía eran estas palabras:
Aquí llega el lañador de loza y porcelana, arreglo vidrio, mármol, cristal, hueso, marfil y objetos antiguos. Aquí llega el lañador. Era una carnicería, era una aureola de sol a la izquierda y un buey entero colgado a la derecha, y un joven carnicero muy alto y muy delgado de pelo rubio y pescuezo que emergía de un cuello azul cielo. Empleaba una rapidez vertiginosa y una especie de conciencia religiosa en poner a un lado los filetes de buey exquisitos, a otro unos cuartos traseros de baja calidad, los colgaba en relumbrantes balanzas rematadas por una cruz de la que caían bonitas cadenetas, y, aunque luego no hiciese sino preparar para el escaparate riñones, solomillos y lomos, en realidad daba mucho más la impresión de un hermoso ángel que el día del juicio final estuviese preparando para Dios, según sus respectivas cualidades, la separación de los buenos y los malos y el pesaje de las almas. Y de nuevo ascendía en el aire el pífano tenue y sutil, anunciando no ya las destrucciones temidas por François cada vez que desfilaba un regimiento de caballería, sino reparaciones prometidas por un anticuario ingenuo o guasón y que, muy ecléptico, en cualquier caso, lejos de especializarse, tenía por objeto de su arte las materias más diversas. Las pequeñas repartidoras de pan se apresuraron a poner en sus banastas las flautas destinadas al gran almuerzo, y las lecheras colgaban vivamente de su gancho las botellas de leche. La visión nostálgica de aquellas muchachas me inspiraba. Podía creerla muy exacta. No habría sido distinta si hubiera podido conservar inmóvil unos instantes a mi lado a una de aquellas que, desde lo alto de mi ventana, solo veía en la tienda o escapando. Para evaluar la pérdida que me hacía sentir mi reclusión, es decir, la riqueza que me ofrecía la jornada, hubiera debido interceptar en el largo desarrollo de aquel friso animado alguna chiquilla con su cesta de ropa o su leche, hacerla pasar un momento como la silueta de un decorado móvil entre bastidores por el marco de mi puerta y retenerla bajo mis ojos, no sin obtener de ella alguna información que me permitiese volver a encontrarla un día, como esa ficha signalética que los ornitólogos o los ictiólogos fijan antes de devolverles la libertad bajo el vientre de los pájaros o de los peces cuyas migraciones quieren poder identificar. Por eso le dije a François que, para un recado que debía mandar hacer, me enviara, si se presentaba, alguna de aquellas chiquillas que venían continuamente a buscar y a llevarse la ropa, el pan o las jarras de leche, y a las que ella utilizaba a menudo para algunos encargos. En esto me parecía al Stier que, obligado a permanecer encerrado en su taller ciertos días de primavera, en que saber que los bosques estaban llenos de violeta le daba unas ganas locas de contemplarlas, enviaba a su portera a comprarle un ramillete. Y entonces no era la mesa sobre la que había depositado el pequeño modelo vegetal, sino toda la alfombra del sotobosque, donde tiempo atrás había visto a millares los tallos serpentinos doblándose bajo su pico azul, lo que el Stier, enternecido, alucinado, creía tener ante los ojos como una zona imaginaria que insertaba en su taller el límpido perfume de la flor evocadora. La bandera, un domingo no podía pensarse que viniese. En cuanto a la repartidora de pan, por mala suerte había llamado al timbre cuando François no estaba. Había dejado sus flautas en la cesta, en el descansillo, y se había marchado. La frutera no vendría sino mucho más tarde. En cierta ocasión había entrado yo en la mantequería a encargar un queso, y entre las pequeñas dependientes me había fijado en una auténtica extravagancia rubia, alta de estatura aunque niña todavía, y que en medio de las otras repartidoras parecía soñar en una actitud bastante altiva. Solo la había visto de lejos y pasando tan deprisa que no habría podido decir cómo era, salvo que había debido crecer con demasiada rapidez y que su espesa mata de pelo no recordaba tanto las características capilares cuanto una estilización escultórica de los aislados meandros de ventisqueros paralelos. Eso fue todo lo que había distinguido, así como una nariz muy marcada, cosa rara en una niña, en un rostro delgado, y que recordaba el pico de los polluelos de los buitres. Por otra parte, el hecho de que en torno a ella estuviesen agrupadas sus compañeras no había sido lo único que me impidió verla bien,
sino además la incertidumbre de los sentimientos que yo pudiera, a primera vista y más tarde, inspirarle, ya fuesen de altivez esquiva o de ironía o de un desdén expresado más tarde a sus amigas. Estas suposiciones alternativas que en un segundo había hecho sobre ella, habían espesado en torno suyo la atmósfera turbia en que se ocultaba, como una diosa en la nube que hace temblar el rayo. Porque la incertidumbre moral supone, para una exacta percepción visual, una causa de dificultad mayor de lo que sería un defecto material del ojo. En aquella joven demasiado delgada, que también llamaba demasiado la atención, el exceso de lo que otro habría podido llamar atractivos era precisamente lo que parecía hecho para desagradarme, pero de todos modos había tenido por resultado impedirme advertir nada, y con mayor motivo no recordar nada de las demás lecheritas, a las que la nariz arqueada de ésta, su mirada, cosa tan poco agradable, pensativa y personal, con apariencias de juzgar, habían sumido en la noche como un relámpago rubio que entenebrece el paisaje circundante. Y así, de aquella visita mía al lechero para encargar un queso, solo había recordado, si puede decirse recordar tratándose de un rostro tan mal mirado, que uno adapta 10 veces a la nada del rostro una nariz diferente, solo había recordado a la pequeña que no me había gustado. Esto bastaba para dar principio a un amor. Sin embargo, hubiera olvidado aquella extravagancia rubia y nunca habría deseado volver a verla si François no me hubiese dicho que, aunque muy cría, la chiquilla era desvergonzada y pensaba abandonar a su ama porque, demasiado coqueta, debía dinero en el barrio. Se ha dicho que la belleza es una promesa de felicidad. Inversamente, la posibilidad del placer puede ser un inicio de belleza. Me puse a leer la carta de mamá. A través de sus citas de Madame de Sévigné, mis pensamientos no son del todo negros en Combray. Son por lo menos de un gris oscuro. Pienso en ti en todo momento. Te echo de menos, tu salud, tus ocupaciones, tu lejanía. ¿Qué crees que puede importar todo esto a la caída de la noche? Sentía que a mi madre le desagradaba ver que la estancia de Albertín en la casa se prolongaba, y consolidarse, aunque no declaradas todavía a la novia, mis intenciones de matrimonio. No me lo decía más directamente por temor a que yo espaciara mis cartas. Aun así, por veladas que fuesen, me reprochaba no advertirle inmediatamente después de cada una que la había recibido. Ya sabes que Madame de Sévigné decía, cuando uno está lejos ya no se burla de las cartas que empiezan con «he recibido la vuestra», sin hablar de lo que más la inquietaba. Se decía contrariada por mis grandes gastos. ¿En qué puedes gastar todo tu dinero? Bastante me atormenta ya que, como Charles de Sévigné, no sepas lo que quieres y que seas 2 o 3 hombres a la vez. Pero procura al menos no parecerte a él en los gastos, y que no pueda yo decir de ti, ha encontrado el medio de gastar sin parecerlo, de perder sin jugar y de pagar sin salir de deudas. Acababa de terminar la carta de mamá cuando François volvió para decirme que precisamente tenía allí a la lecherita demasiado atrevida de la que me había hablado. Muy bien, podrá llevar la carta del señor y hacer los recados si no es... Muy bien podrá llevar la carta del señor y hacer los recados si no es demasiado lejos. Ya verá el señor, parece una especie de caperucita roja. François fue a buscarla y lo oí que la acompañaba diciéndole: «Venga, sigue, ¿te da miedo el pasillo, pedazo de tonta? Te creía menos apocada. ¿Tendré que llevarte de la mano?» Y François, como buena y honrada sirvienta, decidida a hacer respetar a su amo como ella misma lo respetaba, se había envuelto en esa majestad que ennoblece a las alcahuetas en esos cuadros de los viejos maestros, donde a su lado se desvanecen casi en la insignificancia la pareja de amantes. Elstire, cuando las miraba, no tenía que preocuparse de lo que hacían las violetas. La entrada de la lecherita me privó enseguida de mi calma contemplativa. Solo pensé en hacer verosímil la fábula de la carta que debía llevar y me puse a escribir deprisa sin atreverme a mirarla para no dar la impresión de haberla hecho entrar para aquello. Para mí estaba adornada de ese encanto de lo desconocido que no se habría añadido a una hermosa puta encontrada en esas casas donde os esperan. No estaba ni desnuda ni disfrazada. Era una lechera auténtica, una de esas que imaginamos tan bonitas cuando no tiene uno tiempo de acercarse a ellas.
Era un poco de eso que crea el eterno deseo, la eterna pesadumbre de la vida, cuya doble corriente termina siendo desviada, guiada hacia nosotros. Doble porque se trata de algo desconocido, de un ser que habíamos supuesto divino por su estatura, sus proporciones, su mirada indiferente, su calma altiva, y por otra parte queremos que esa mujer, muy especializada en su profesión, nos permita evadirnos a ese mundo que un ropaje peculiar nos hace creer novelescamente distinto. Por lo demás, si se quiere reducir a una fórmula la ley de nuestras curiosidades amorosas, habría que buscarle la máxima distancia entre una mujer entrevista y una mujer a la que nos hemos acercado, a la que hemos acariciado. Si las mujeres de lo que antaño se llamaban casas cerradas, si las cocotte mismas, a condición de que sepamos que son cocotte, nos atraen tan poco, no es porque sean menos bellas que otras, sino porque siempre están disponibles, porque lo que precisamente tratamos de alcanzar ya no nos lo ofrecen. Es que no son conquistas. En su caso, la distancia es mínima. Una buscona nos sonríe ya en la calle como lo hará cuando esté a nuestro lado. Somos escultores. De una mujer queremos obtener una estatua completamente distinta de la que nos han presentado. Hemos visto una muchacha indiferente, insolente a la orilla del mar. Hemos visto una dependienta seria y activa en su mostrador, que nos responderá con sequedad, aunque solo sea para evitar volverse blanco de las burlas de sus compañeras. Una vendedora de fruta que apenas nos contesta. Pues bien, no nos damos tregua hasta que no podamos experimentar si la orgullosa muchacha a la orilla del mar, si la vendedora a caballo del qué dirán, si la distraída frutera, no son susceptibles, tan hábiles maniobras de nuestra parte, de dejar que se doblegue su actitud rectilínea, de rodear nuestro cuello con sus brazos que llevaban la fruta, de inclinar hacia nuestra boca con sonrisa consentidora unos ojos hasta entonces helados o distraídos. Oh bellezas de los ojos severos en las horas de trabajo, cuando la obrera tanto temía la maledicencia de sus compañeras. Ojos que evitan nuestras obsesivas miradas y que ahora que la hemos visto a solas, dejan que sus pupilas se plieguen bajo el peso soleado de la risa cuando hablamos de hacer el amor. Entre la dependienta, la lavandera atenta a su planchado, la vendedora de frutas, la lechera, y esa misma muchachita que va a convertirse en nuestra amante, se alcanza la máxima distancia posteriormente extraída a sus límites externos y variada por esos gestos habituales de la profesión que hacen de los brazos, mientras dura el trabajo, la cosa más diferente que se puede imaginar, como arabesco, de esos elásticos lazos que cada noche se enlazan a nuestro cuello mientras la boca se dispone para el beso. Por eso nos pasamos la vida en inquietos afanes, constantemente renovados, con muchachas serias y a las que su oficio parece alejar de nosotros. Una vez en nuestros brazos, ya no son lo que eran. La distancia que soñábamos salvar queda abolida, pero volvemos a empezar con otras mujeres. Dedicamos a esas empresas todo nuestro tiempo, todo nuestro dinero, todas nuestras fuerzas. Enloquecemos de rabia contra el cochero demasiado lento que quizá nos haga perder la primera cita. Tenemos hasta fiebre. Sabemos, sin embargo, que esa primera cita verá el desvanecimiento de una ilusión. No importa. Mientras la ilusión dura, se quiere ver si podemos trocarla en realidad, y entonces pensamos en la lavandera cuya frialdad hemos notado. La curiosidad amorosa es como la que excitan en nosotros los nombres de países, siempre defraudada, renace y pervive, siempre insaciable. Ay, una vez a mi lado, la rubia lechera de mechones estriados, despojada de tanta fantasía y de los deseos desesperados en mí, se me encontró reducida a sí misma. La trémula nube de mis suposiciones ya no la envolvía en un vértigo. Parecía muy avergonzada de no tener ya, en lugar de las 10, de las 20, que yo recordaba sucesivamente sin poder fijar mi recuerdo, más que una sola nariz, más redonda de lo que yo había creído, que sugería una idea de estupidez y en cualquier caso había perdido el poder de multiplicarse. Aquel vuelo capturado, inerte, aniquilado, incapaz de añadir nada a su pobre evidencia, ya no tenía mi imaginación para colaborar con él. Caído en la inmóvil realidad, traté de reanimarme. Las mejillas,
pasadas por alto en la tienda, me parecieron tan bonitas que me sentí intimidado, y para disimular dije a la lecherita: ¿sería tan amable de pasarme Le Figaro, que está ahí? Tengo que mirar el nombre del sitio al que quiero enviarla. Acto seguido, al coger el periódico, descubrió hasta el codo la manga rosa de su chaqueta y me tendió la hoja conservadora con un gesto hábil y amable que me agradó por su rapidez familiar, su apariencia mórbida y su color escarlata. Mientras abría Le Figaro, por decir algo y sin levantar los ojos, pregunté a la pequeña: ¿cómo se llama eso que lleva ahí, de punto rojo? Es muy bonito. Me respondió: es mi golf. Pues, por una decadencia común a todas las modas, las formas de vestir y las palabras que hace unos años parecían pertenecer al mundo relativamente elegante de las amigas de Albertín, era ahora patrimonio de las obreras. ¿De veras que no le causará mucho trastorno?, dije, fingiendo buscar en Le Figaro, aunque la envíe un poco lejos, y en cuanto di así la impresión de parecerme penoso el favor que iba a prestarme, haciendo aquel recado, empezó a considerarlo un fastidio para ella. Es que dentro de un rato tengo que ir a dar un paseo en bici. Claro, nosotras no tenemos más que el domingo. Pero, ¿no tiene frío así, sin nada en la cabeza? Ah, no iré sin nada en la cabeza. Me pondré mi polo. Y podría prescindir de él con todo el pelo que tengo. Alcé los ojos hacia los mechones flavescentes y rizados y sentí que su torbellino me arrastraba, palpitante el corazón en la luz y las ráfagas de un huracán de belleza. Seguía mirando el periódico, pero, aunque solo fuera para disimular y ganar tiempo, mientras solo aparentaba leer, seguía comprendiendo de todos modos el sentido de las palabras que tenía ante los ojos, y éstas me impresionaban. Al programa de la matiné que hemos anunciado y que tendrá lugar esta tarde en la sala de fiestas del Trocadero, hay que añadir el nombre de Mademoiselle Lea, que ha aceptado comparecer en Les Fourberies de Neri. Actuará naturalmente en el papel de Neri, en el que deslumbra por su garbo y su seductora alegría. Fue como si me hubieran arrancado brutalmente del corazón el vendaje bajo el que se había empezado a cicatrizarse desde mi regreso a Balbec. El flujo de mis angustias escapó a torrentes. Lea era la actriz amiga de las dos muchachas que, una tarde en el casino, Albertín, fingiendo no verlas, había mirado en el espejo. Cierto que, en Balbec, Albertín había asumido, al oír el nombre de Lea, un tono de particular compunción para decirme, casi escandalizada de que pudiera sospecharse de semejante virtud: «Oh, no, no es en absoluto una mujer de esas. Es una mujer muy bien». Por desgracia para mí, cuando Albertín emitía una afirmación de ese tipo, nunca se trataba sino del primer estadio de afirmaciones distintas. Poco después de la primera, llegaba esta segunda: «No la conozco». Tercio, después de haberme hablado de cierta persona intachable y que, segundo, no conocía, Albertín olvidaba poco a poco, primero, haber dicho que no la conocía, y, en una frase en la que sin saberlo se contradecía, contaba que la conocía. Consumado este primer olvido y omitida ya la nueva afirmación, daba comienzo un segundo olvido, del que la persona era intachable. ¿No es cierto que fulana, le preguntaba yo, tiene esas costumbres? Pues claro que las tiene, lo sabe todo el mundo. Inmediatamente reapareció el tono compungido para una afirmación que era un vago eco, bastante debilitado, de la primera de todas. Debo decir que conmigo siempre ha sido de una corrección absoluta. Naturalmente, ella sabía que le habría parado los pies, y sin contemplaciones. Pero en fin, esto no cuenta. Me veo obligada a estarle agradecida por el verdadero respeto que siempre ha tenido conmigo. Se ve que sabía con quién trataba. Recordamos la verdad porque tiene un nombre, unas raíces antiguas, pero una mentira improvisada se olvida pronto. Albertín olvidaba esta última mentira, la cuarta, y un día que deseaba ganarse mi confianza con algunas confidencias, se abandonaba hasta decirme de la primera persona, tan correcta al principio y a la que no conocía, estuvo loca por mí. 3 o 4 veces me pidió que la acompañara hasta su casa y subiera a verla. En acompañarla no veía yo ningún mal, delante de todo el mundo, en pleno día, al aire libre, pero al llegar a su puerta siempre encontraba un pretexto y nunca subí. Pasado algún tiempo,
Albertín aludía a la belleza de los objetos que podía verse en casa de la misma señora. De aproximación en aproximación, probablemente se hubiera llegado a hacerle decir la verdad, acaso menos grave de lo que yo estaba inclinado a creer, desde el momento en que, fácil quizá con las mujeres, prefería un amante y ahora que yo era el suyo, no hubiera pensado en Lea. Entonces, y en cualquier caso para muchas mujeres, me hubiese bastado reunir delante de mi amiga, en una síntesis, sus afirmaciones contradictorias para convencerla de sus faltas. Faltas mucho más fáciles, como las leyes astronómicas, de deducir mediante el razonamiento que de observar, que de captar en la realidad. Pero Albertín aún había preferido sostener que había mentido al emitir una de aquellas afirmaciones, haciendo derrumbarse así, al retirarla, todo mi sistema, antes de reconocer que todo lo que había contado desde el principio no era más que un tejido de unos cuentos embusteros. Los hay parecidos en las 1001 noche, y nos encantan. En una persona a la que amamos nos hace sufrir, y por eso nos permiten adentrarnos un poco más en el conocimiento de la naturaleza humana, en vez de contentarnos con jugar en su superficie. El sufrimiento penetra en nosotros y nos obliga, por medio de la curiosidad dolorosa, a penetrar. De ahí verdades que no nos sentimos con derecho a ocultar, de la misma forma que un ateo moribundo que las ha descubierto, pese a estar seguro de la nada y ser indiferente a la gloria, emplea sus últimas horas, sin embargo, en tratar de divulgarlas. Respecto a Lea, seguramente no me hallaba más que en la primera de esas afirmaciones. Ignoraba incluso si Albertín la conocía o no, pero para el caso daba lo mismo. Era preciso impedir a toda costa que pudiera encontrarse en el Trocadero con aquella conocida, a conocer, o aquella con aquella conocida, o conocer a aquella desconocida. Digo que yo no sabía si conocía a Lea o no. Sin embargo, había debido de enterarme en Balbec por la propia Albertín. Pero el olvido, lo mismo en mí que en Albertín, aniquilaba una gran parte de las cosas que mi amiga me había afirmado. En efecto, la memoria, en vez de un ejemplar duplicado, siempre presenta a nuestros ojos de los distintos hechos de nuestra vida. Es sobre todo una nada de donde, de vez en cuando, una similitud actual nos permite sacar, resucitados, recuerdos muertos. Pero también hay 1000 pequeños hechos que no han caído en esa virtualidad de la memoria y que escaparán por siempre a nuestro control. No prestamos la menor atención a todo aquello de lo que ignoramos que tiene una relación con la vida real de la persona que amamos. Olvidamos enseguida lo que nos han dicho a propósito de tal hecho o de tales personas que no conocemos, así como la expresión que tenía al decirnos. Por eso, cuando esas mismas personas suscitan más tarde nuestros celos, para saber si no están equivocados, si es a ellas a las que deben achacar los celos la prisa por salir que tiene nuestra amada, determinado descontento, porque la hayamos privado de ellas volviendo demasiado pronto, nuestros celos, hurgando en el pasado en busca de indicaciones, no encuentran nada. Siempre retrospectivos, son como un historiador que tuviera que escribir una historia para la que no dispone de ningún documento. Siempre con retraso se precipitan como un toro furioso allí donde no se encuentra la orgullosa y brillante criatura que los irrita con sus pinchazos y cuya magnificencia y astucia admira la multitud cruel. Los celos se debaten en el vacío, inciertos, como lo estamos en esos sueños en que sufrimos por no encontrar en su casa vacía a una persona que hemos conocido bien en la vida, pero que tal vez aquí es otra, y solo ha tomado prestado los rasgos de otro personaje. Todavía más inciertos como lo estamos cuando, nada más despertar, tratamos de identificar a este o aquel detalle de nuestro sueño. ¿Qué expresión tenía nuestra amiga cuando nos decía aquello? ¿No parecía feliz? ¿No silbaba? Incluso, como hace solo cuando por su cabeza pasa un pensamiento amoroso y nuestra presencia le importuna y le irrita. ¿No nos dijo algo que está en contradicción con lo que ahora está afirmando? ¿Que conoce o no conoce a determinada persona? No lo sabemos, no lo sabremos nunca. Nos empeñamos en buscar los inconsistentes vestigios de un sueño, y mientras nuestra vida con nuestra amante continúa, esa vida nuestra, distraída ante lo que ignoramos que es importante para nosotros,
atenta acaso a lo que no lo es, convertida en pesadilla por seres que carecen de relaciones reales con nosotros, con nuestra vida llena de olvidos, de lagunas, de ansiedades vanas, con nuestra vida semejante a un sueño. Me di cuenta de que la pequeña lechera aún seguía allí. Le dije que, decididamente, aquello quedaría muy lejos, que no la necesitaba. También a ella le pareció entonces que sería demasiado molesto. Dentro de un rato hay un buen match. No quisiera perdérmelo. Sentí que probablemente ya decía amar los sports y que dentro de unos años diría vivir su vida. Le dije que decididamente no la necesitaba y le di 5 francos. Al punto, como no se lo esperaba, y diciéndose que, si había obtenido 5 francos por no hacer nada, obtendría mucho más por mi recado, empezó a pensar que su match no tenía importancia. Habría podido hacer su recado. Siempre puede una arreglárselas. Pero la empujé hacia la puerta. Necesitaba estar solo. Había que impedir a toda costa que Albertín pudiera encontrarse en el Trocadero con las amigas de Lea. Era preciso. Había que conseguirlo. A decir verdad, aún no sabía cómo, y durante esos primeros instantes abría las manos, me las miraba, hacía chascar las coyunturas de los dedos, bien porque la mente que no puede encontrar lo que busca, presa de la pereza, se concede un instante de reposo durante el que las cosas más indiferentes se le aparecen con toda claridad, como esas puntas de hierba de los taludes que desde el vagón vemos temblar al viento cuando el tren se detiene en campo raso, inmovilidad que no siempre es más fecunda que la del animal capturado y que, paralizado por el miedo o fascinado, mira sin moverse, bien porque ahora tuviese totalmente listo mi cuerpo, con mi inteligencia dentro y en ésta los medios para actuar sobre esta o aquella persona, como si ya solo fuese el arma de la que partiría el golpe que haría separar a Albertín de Lea y de sus 2 amigas. Cierto que, por la mañana, cuando François había venido a decirme que Albertín iría al Trocadero, había pensado, Albertín puede hacer lo que le dé la gana, y había creído que hasta la noche, con aquel tiempo radiante, lo que hiciese carecería para mí de importancia perceptible. Mas no era solo el sol de la mañana, como había supuesto, lo que me había vuelto tan despreocupado. Era porque, después de obligar a Albertín a renunciar a los proyectos que acaso podía iniciar o incluso poner en práctica en casa de los Verduri, y de haberla forzado a ir a una matiné que yo mismo había elegido y para la que ella no había podido preparar nada, sabía que lo que hiciera sería forzosamente inocente. Asimismo, si Albertín había dicho instantes después, si me mato me da igual, era porque estaba convencida de que no se mataría. Esa mañana, delante de mí, delante de Albertín, había habido, mucho más todavía que la luz del sol, ese medio que no vemos, pero cuyo intermediario traslúcido y cambiante veíamos, yo sus actos, ella la importancia de su propia vida, es decir, esas convicciones que no percibimos, pero que no nos son más asimilables a un puro vacío que el aire que nos rodea. Convicciones que, formando a nuestro alrededor una atmósfera variable, en ocasiones excelente, a menudo irrespirable, merecerían ser advertidas y anotadas con tanto cuidado como la temperatura, la presión barométrica, la estación. Pues nuestros días tienen su originalidad doble, física y moral. La convicción que esa mañana no había advertido, pero por la que sin embargo me había visto gozosamente envuelto hasta el instante en que abrí de nuevo Le Figaro, de que Albertín no habría sino algo inofensivo. Esa convicción acababa de desaparecer. Ya no vivía yo en aquella hermosa jornada, sino en una jornada creada en el seno de la primera por la inquietud de que Albertín contactase de nuevo con Lea y con mayor facilidad todavía con las 2 muchachas y, como me parecía probable, éstas habían ido a aplaudir a la actriz al Trocadero, donde no les sería difícil encontrarse con Albertín en un entreacto. No pensaba ya en Mademoiselle Vinteuil. El nombre de Lea me había hecho evocar, para estar celoso, la imagen de Albertín en el casino cerca de las 2 muchachas. De hecho, en mi memoria solo poseía series de Albertín separadas unas de otras, incompletas, perfiles instantáneas.
Por eso mis celos se limitaban a una expresión discontinua, fugaz y fija a un tiempo, y a los seres que la habían hecho aparecer en el rostro de Albertín. Me acordaba de esta cuando en Baalbek las dos muchachas u otras mujeres de aquel género la miraban con demasiada insistencia. Me acordaba del sufrimiento que sentía al ver recorrido por unas miradas activas como las de un pintor que quiere tomar un apunte a aquel rostro totalmente cubierto por ellas y que, debido sin duda a mi presencia, soportaba ese contacto sin aparentar advertirlo, con una pasividad acaso clandestinamente voluptuosa. Y antes de que se rehiciese y me hablase, había un segundo durante el que Albertín permanecía inmóvil, sonriendo en el vacío, con el mismo aire de naturalidad fingida y de placer disimulado que si hubieran estado haciendo su fotografía, o incluso para elegir delante del objetivo una pose más seductora, la misma que había adoptado en Donsier cuando paseábamos con Saint-Loup. Riendo y pasándose la lengua por los labios, hacía como que azuzaba a un perro. Cierto que en esos momentos no era en absoluto la misma que cuando era ella la que se interesaba por las muchachitas que pasaban. En este último caso, en cambio, su mirada estrecha y aterciopelada se fijaba, se pegaba en la transeúnte, tan adherente, tan corrosiva que parecía que al retirarse hubiera debido de llevarse la piel. Pero en ese momento aquella mirada, que por lo menos le daba cierta seriedad hasta el punto de mostrarla doliente, me había parecido dulce comparada con la mirada átona y feliz que tenía junto a las dos muchachas y hubiera preferido la sombría expresión del deseo que tal vez sentía en ocasiones ante la risueña expresión provocada por el deseo que ella misma inspiraba. Por más que trataba de verla, por más que tratara de velar la conciencia que de ello tenía, esa conciencia la bañaba, la envolvía, vaporosa, voluptuosa, tiñéndole de rosa toda la cara. Pero todo lo que Albertín mantenía en esos momentos en suspenso dentro de sí, que irradiaba alrededor y me hacía sufrir tanto, quién sabe si, fuera de mi presencia, seguiría callándolo, y si no respondería audazmente a las insinuaciones de las dos muchachas ahora que yo no estaba allí. Estos recuerdos me causaban desde luego un gran dolor. Era como un reconocimiento total de los gustos de Albertín, una confesión general de su infidelidad contra lo que no podían prevalecer los juramentos concretos de Albertín, en los que yo quería creer, los resultados negativos de mis pesquisas incompletas, las seguridades, quizás dadas en connivencias con Albertín de André. Albertín podía negarme sus traiciones particulares, con ciertas palabras que se le escapaban, más fuertes que cualquier declaración contraria, con aquellas miradas simplemente, había confesado lo que hubiera querido ocultar, mucho más que hechos particulares, algo por lo que se habría dejado matar antes que reconocerlo, su inclinación, porque ningún ser quiere entregar su alma. A pesar del dolor provocado por estos recuerdos, ¿cómo habría podido yo negar que era el programa de la matiné del Trocadero lo que había despertado mi necesidad de Albertín? Era una de esas mujeres cuyas faltas, llegado el caso, podrían pasar por encantos, y junto a sus faltas, su bondad, que les seduce, que les sucede y nos aporta esa dulzura que, como un enfermo que nunca se encuentra bien 2 días seguidos, nos vemos constantemente obligados a reconquistar con ellas. Por otra parte, aún más que sus faltas cuando las amamos, están sus faltas antes de que las conociésemos. Y la primera de todas, su naturaleza. En realidad, lo que vuelve dolorosos semejantes amores es el hecho de que les preexista una especie de pecado original de la mujer, un pecado que nos hace amar, de modo que cuando lo olvidamos, la necesitamos menos, y para volver a amarla hay que volver a sufrir. Lo que más me preocupaba en ese momento era que no se encontrase con las dos muchachas y saber si conocía o no a Lea, aunque los hechos particulares solo deberían interesarnos en virtud de su significación general y, a pesar de la puerilidad que supone, tan grande como la del viaje o la del deseo de conocer mujeres, fragmentar nuestra curiosidad sobre lo que, del torrente invisible de las realidades crueles que siempre resultarán desconocidas para nosotros, ha cristalizado fortuitamente en nuestra mente.
Por otra parte, si consiguiéramos destruirlo, inmediatamente sería reemplazado por otro. Ayer mi temor era que Albertine fuese a casa de Madame Verdul. Ahora solo estaba preocupado por Lea. Los celos, que tienen una venda sobre los ojos, no solo son impotentes para descubrir algo en las tinieblas que los envuelven, son también uno de esos suplicios en los que la tarea debe recomenzarse infinitamente, como la de las Danaides, como la de Isión. Incluso si las dos amigas no estaban allí, ¿qué impresión podía causar en ella una Lea embellecida por el disfraz, glorificada por el éxito? ¿Qué ensueños dejaría en Albertine? ¿Qué deseos que, incluso refrenados por mí, le harían sentir repugnancia por una vida en la que no podía saciarlos? Además, ¿quién sabe si no conocía a Lea y no iría a verla a su camerino? Y, aunque Lea no la conociese, ¿quién me asegura que, habiéndola visto en todo caso en Balbec, no la reconocería y no le haría desde el escenario una seña que autorizaría a Albertine a que le abrieran la puerta entre bastidores? Un peligro parece muy fácil de evitar cuando ha sido conjurado. Este aún no lo estaba, y temía que no pudiera serlo. Por eso me parecía mucho más terrible. Y sin embargo, de ese amor por Albertine que yo sentía casi desvanecerse cuando intentaba realizarlo, parecía en cierto modo darme una prueba la violencia de mi dolor en ese instante. Ya no me preocupaba de nada más. Solo pensaba en los medios de impedirle que se quedara en el Trocadero. Habría ofrecido a Lea cualquier suma para que no fuese. Si probábamos nuestra preferencia por la acción que realizamos más que por la idea que nos hacemos, yo habría amado a Albertine. Pero esa reanudación del sufrimiento no daba mayor consistencia dentro de mí a la imagen de Albertine. Causaba mis males como una divinidad que permanece invisible. Haciendo mil conjeturas, intentaba precaverme de mi sufrimiento sin por ello realizar mi amor. Ante todo, necesitaba estar seguro de que Lea iría realmente al Trocadero. Después de haber despedido a la lechera dándole 2 francos, telefoneé a Bloch, también relacionado con Lea, para preguntárselo. No sabía nada y pareció extrañado de que aquello pudiera interesarme. Pensé que debía darme prisa, que François estaba totalmente vestida y yo no. Pedí a mi madre que me la dejase todo el día, y mientras me levantaba le hice tomar un automóvil. Debía ir al Trocadero, sacar una entrada, buscar a Albertine por toda la sala y entregarle un mensaje mío. Le decía en el mensaje que estaba inquieto por una carta llegada en ese instante de la misma señora por la que, como ella sabía, me había sentido una noche tan desgraciada en Balbec. Le recordaba que al día siguiente ella misma me había reprochado no haberla mandado llamar. Por eso me permitía, le decía yo, pedirle que renunciase por mí a su matiné y viniese en mi busca para ir juntos a tomar un poco de aire y tratar de reponerme. Pero como tenía bastante rato hasta estar vestido y arreglado, me agradaría que aprovechase la presencia de François para ir a comprar a los Trois Quartiers. Esos almacenes, por ser más pequeños, me inquietaban menos que el Bon Marché, el camisolín de tul blanco que necesitaba. Mi mensaje no era probablemente inútil. A decir verdad, no sabía nada de lo que hubiera hecho Albertine desde que la conocía, ni tampoco antes. Pero en su conversación, Albertine había podido decir, si le hubieran hablado de ellas, que yo había entendido mal. Había ciertas contradicciones, ciertos retoques que me parecían tan decisivos como un delito flagrante, pero menos utilizables contra Albertine, que a menudo, sorprendida en falta como un niño, gracias a aquella repentina rectificación estratégica, siempre había vuelto vanos mis crueles ataques y restablecido la situación. Crueles para mí. Ella recurría, no por refinamiento estilístico, sino para reparar sus imprudencias, a bruscos saltos de sintaxis semejantes en parte a lo que los gramáticos llaman anacoluto o no sé cómo. Hablando de mujeres, había llegado a decir, me acuerdo de que últimamente yo, y bruscamente, tras un cuarto de suspiro, yo se volvía ella. Era una cosa que mi amiga había visto como paseante, inocente, y en modo alguno realizada. No era ella el sujeto de la acción.
Me habría gustado recordar exactamente el inicio de la frase para llegar por mí mismo, ya que ella perdía pie, a lo que hubiera sido la conclusión. Pero como había esperado esa conclusión, recordaba mal el comienzo, que acaso mi evidente interés le habría hecho desviar, y que quedaba con ansia de su pensamiento, y me quedaba con ansia de su pensamiento verdadero, de su recuerdo verídico. Con los inicios de una mentira de nuestra amante ocurre, por desgracia, lo mismo que con los inicios de nuestro propio amor o de una vocación. Se forman, se conglomeran, pasan, sin que nuestra propia atención los advierta. Cuando queremos recordar de qué forma empezamos a amar a una mujer, ya la amamos. De las fantasías previas no nos decíamos, es el preludio de un amor, cuidado. Y esas fantasías avanzan por sorpresa, sin que apenas nos diéramos cuenta. De igual modo, y salvo casos relativamente bastante raros, solo por comodidad de relato he puesto aquí a menudo una frase embustera de Albertín con su afirmación primera sobre el mismo asunto. Esa afirmación primera, al no poder leer yo en el futuro ni adivinar qué afirmación contradictoria haría luego con ella, se había deslizado muchas veces inadvertidas, oída desde luego por mis oídos, pero sin que lograra aislarla en la continuidad de las palabras de Albertín. Más tarde, ante la mentira patente o presa de una duda angustiosa, hubiera querido acordarme. Era inútil. Mi memoria no había sido advertida a tiempo. Había creído inútil guardar copia.